Prosigamos con esta segunda sección del podcast, conversando sobre el impacto que tuvo la transmisión de la versión de Wells de la Guerra de los Mundos por la radio el 30 de octubre de 1938. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Era el domingo 30 de octubre de 1938, a las 8 p.m. Una voz anunciaba: el Columbia Broadcasting System y sus estaciones afiliadas presentan Orson Welles y el Mercury Theater. Al aire en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Wells tenía solo 23 años cuando su compañía Mercury Theater decidió actualizar la novela de ciencia ficción del siglo XIX de H.G. Wells para la radio de Estados Unidos. La transmisión de radio continuaba con Wells presentando su adaptación con una introducción hablada, seguida de un locutor leyendo un informe meteorológico. Luego, aparentemente abandonando la trama, el locutor lleva a los oyentes al Meridian Room en el Hotel Park Plaza en el centro de Nueva York, donde se deleitaban con la música de Ramón Raquelo y su orquesta. Se escuchó música de baile durante algún tiempo y es aquí donde comienza literalmente el terror. Un locutor irrumpió para informar que el profesor Farrell del Observatorio del Monte Jennings había detectado explosiones en el planeta Marte. Luego volvió a sonar la música de baile, seguida de otra interrupción en la que se informó a los oyentes de que un gran meteoro se había estrellado contra el campo de un granjero en Grover's Mills, en Nueva Jersey. Después, un locutor estaba en el lugar del accidente describiendo a un marciano emergiendo de un gran cilindro metálico. Dios santo, decía, algo está saliendo de la sombra como una serpiente gris. Ahora aquí hay otro y otro y otro. A mí me parecen tentáculos. Ahora puedo ver el cuerpo de la cosa. Es grande, grande, como un oso. Brilla como cuero mojado. Pero esa cara damas y caballeros, es indescriptible. Apenas puedo obligarme a seguir mirándolo. Está tan horrible. Los ojos son negros y brillan como una serpiente. La boca tiene una especie de forma de V con saliva goteando de sus labios, sin rebordes que parecen temblar y latir. La transmisión de radio continuaba detallando cómo los marcianos montaban máquinas de guerra andantes y disparaban armas de rayos de calor a los débiles humanos, reunidos alrededor del lugar del accidente. Aniquilaron una fuerza de 7,000 miembros de la Guardia Nacional, y tras ser atacados por artillería y bombarderos, los marcianos lanzaron un gas venenoso al aire. Pronto, los cilindros marcianos aterrizaban también en Chicago y San Luis. La obra de radio es muy realista, con Wells empleando sofisticados efectos de sonido y sus actores haciendo un excelente trabajo, relatando locutores aterrorizados y otros personajes. Uno de esos locutores informaba que se había desatado un pánico generalizado en las cercanías de los lugares del aterrizaje, y miles de personas estaban huyendo desesperadamente. La dramatización radiofónica realista de Orson Welles de una invasión marciana a la Tierra era transmitida por la radio a todo Estados Unidos. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió aquella noche de 1838? Los marcianos habían aterrizado en una ciudad en el centro de Jersey del que nadie había oído hablar antes, matando a 7,000 soldados. Luego marcharon a través de las montañas Watchung y hacia los pantanos del norte de Jersey. Uno de sus temibles máquinas de combate estaba sobre el lugar llamado el Pulaski Skyway, disparando rayos de la muerte a los bombarderos del ejército. Los invasores del planeta rojo avanzarían y destruirían la ciudad de Nueva York, Chicago, San Luis y otras ciudades. Pero nada de esto fue cierto. Orson Welles, un actor y productor de teatro de 23 años y voz de radionovelas, había realizado un engaño del día de Halloween. La Guerra de los Mundos causó confusión, pánico e histeria en todo el país de Estados Unidos. Nombres locales específicos de Nueva Jersey se repitieron en todas partes. Esto no era común, y proporcionaron una realidad escalofriante. Incluso si la audiencia no estaba familiarizada con Grover's Mills, pero al escuchar hablar de Newark
o de Plainfield o las montañas Watchung, nombres familiares de carreteras y muchos más detalles ayudaron a comprender toda la aterradora historia, y para rematar con marcianos en las calles. Pero no hubo marcianos ni rayos de la muerte, e incluso los informes periodísticos posteriores sobre muertes y suicidios entre los oyentes aterrorizados resultaron falsos. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Wells y sus actores hicieron un trabajo excelente al reproducir el sonido de la radio de esa época dentro de un estudio cerrado. Usaron el concepto de reporteros de radio en vivo que supuestamente se registraron desde lugares remotos y usaron también efectos de sonido que representaban el miedo y los gritos de las supuestas víctimas quemadas por los marcianos. De acuerdo con el sitio web oficial de NG.com, entre 4 y 6 millones de personas escucharon la transmisión. De ellos, aproximadamente 1.7 millones de personas pensaron que era una transmisión real, y el 70% de ellos dijeron que estaban asustados. La central de la estación de CBS se inundó rápidamente con las llamadas de oyentes aterrorizados. Según el sitio de Acor.com, en el cine Lido, un hombre corrió hacia el vestíbulo y gritó que un meteoro se había estrellado en el medio de Raymond Boulevard, en Newark, y que salía gas venenoso. En el programa de TV American Experience de la PBS, se entrevistan a varias personas que escribieron cartas directamente a Wells. Por ejemplo, Josefino Cohn de Summit escribió, y abro comillas, «Me había asustado tanto que comencé a llorar. Inmediatamente corrí escaleras abajo y agarré a mi madre, un abrigo y una llave. Seguí tosiendo y llorando. Madre, vamos a morir esta noche. Madre, el humo negro me está afectando. ¿No puedes olerlo?», cierro comillas. Un hombre fue al cuartel de policía estatal de Maryland y gritó que cientos de personas saltaban del puente de Brooklyn. Otro caso sucedió dentro de una tienda de comestibles de la ciudad de Nueva York. Un adolescente dijo que había caído un meteoro gigante y que un montón de hombrecillos saltaron y comenzaron a matar gente, según lo mencionan en la página de la NG.com. La transmisión de radio de aquella noche creó histeria colectiva, amenaza de suicidios, accidentes carreteros, personas creyendo ver fuego y hasta oliendo humo de algún lado, cientos de llamadas tanto a las estaciones de policía locales como a la estación de la CBS. Está documentado que varios radioescuchas entraron en pánico pensando que la historia era real y muchos de ellos se subieron a sus autos con maletas para huir del área de la supuesta invasión. Pero, ¿por qué pudo haber ocurrido una situación así si solo era un programa de radio? Bueno, les voy a dar un poco de contexto para que podamos comprender por qué aquella transmisión resultó en histeria colectiva. El domingo por la noche en 1938 era el horario de máxima audiencia en la edad de oro de la radio, y millones de estadounidenses tenían sus radios encendidos. Pero justo aquella noche sucedió una pequeña diferencia. La mayoría de los estadounidenses estaban escuchando al ventrílocuo Edgar Bergen y a su muñeco Charlie McCarthy en la NBC, y que en ese entonces eran muy famosos. Y después de que terminó el sketch de comedia y continuaba un cantante poco conocido, sintonizaron a la estación de la CBS a las 8:12 p.m. Para entonces, la historia de la invasión marciana, que había comenzado a las 8 p.m., ya estaba un poco avanzada, y no escucharon los anuncios donde se decía que esto era una representación, y que se había mencionado al inicio de la transmisión. Les recomiendo que escuchen la grabación original, que la pueden encontrar por internet, e incluyo el dato en las fuentes de este episodio, porque en verdad parece que están transmitiendo en vivo y por eso las personas de aquella época pensaron que sí estaba sucediendo.